Bueno, pues empezamos con la clase y empezamos ya a corregir las actividades, ¿vale? Venga, la primera actividad. Dice, las células de las raíces pueden absorber agua en un medio con una concentración de sales muy baja. Explique razonadamente por qué estas células no sufren ningún daño en estas condiciones. A ver, ¿alguna idea? ¿Alguna respuesta? Porque las células vegetales tienen una pared celular muy resistente. Vale, ¿y eso y cómo entra el agua a la planta? Sí, Por vamos a ósmosis. ello. A ver, Por ósmosis. perdón, por ósmosis que entran las sales o el agua. El agua, ¿no? El agua. Lo que pasa es que las sales van disueltas en el agua, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta era, ¿cómo es... perdona, que se me ha ido. ¿Cómo es posible, primero, que estas células no sufran daño, ¿vale? Entonces, el mecanismo está claro, es decir, la entrada de agua a las células, primero, ¿cómo se produce? Esto ya me estoy saliendo de la actividad, ¿vale? Pero yo quiero que lo entendáis. Si esto es una célula de la raíz, ¿vale? ¿Cómo entra el agua a la misma? Pues entra desde el suelo a la célula por un mecanismo, y es por la ósmosis, como bien habéis dicho, porque la concentración de sales en el suelo, ¿cómo tiene que ser? ¿Mayor o menor que la de la célula para que el agua entre? Menor. Menor, muy bien. En la célula la concentración debe de ser mayor, por lo tanto, el medio hipertónico es el interior de la célula, el medio hipotónico es el que está en el exterior, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el agua entra por ósmosis hacia la célula. Y a la pregunta, ¿cómo es posible que esas células no sufran ningún daño? Y es lo que habéis dicho. A ver. Es decir, la célula, ya dibujo la célula, vive en un medio hipotónico, en el cual se fuerza la entrada de agua. ¿Cómo es que las células no sufren ningún daño? Por la pared celular. Muy bien, exactamente. Por la pared celular que impide que la célula se rompa o se lise, ¿de acuerdo? Habría turgencia, es decir, la célula estaría turgente, pero no sufriría ningún daño, ¿vale? ¿Alguna duda al respecto? ¿Ninguna? Pasamos a la siguiente. ¿Sería la 3? Sí. Venga. ¿Tendría una célula animal el mismo comportamiento que una célula vegetal en una solución hipotónica? A ver. No. No, ¿por qué? Hay que razonar, ¿vale? Siempre razonar la respuesta. ¿Por qué no? Porque tiene paracelular. Exacto. En la célula vegetal, la pared celular impediría que la célula se rompa, mientras que la célula animal se podría llegar a romper, ¿vale? Entonces, el comportamiento no es el mismo debido a la pared celular de la célula vegetal. Y en una solución hipertónica, ¿qué pasaría en una solución hipertónica en una célula vegetal? ¿Qué le pasaría a la membrana? Que se deformaría y se arrugaría, formando la plasmólisis. Exacto. El agua saldría, ¿no? Saldría agua, por lo tanto, la célula se arrugaría. ¿Y qué le pasaría a una célula animal? Lo mismo. Exacto. Sin pared celular se arrugaría igualmente porque perdería agua, ¿ok? Entonces el comportamiento en una solución hipertónica sería el mismo, ¿vale? Y hay que razonar muy bien el por qué, ¿vale? Con nuestra habitual expresión correcta y con rigor, ¿vale? Adecuada a nuestro nivel. Venga, que es la 4, ¿no? Yo esta no la sabía hacer.
No, pues vamos a hacerla. Fijaros que todas van de lo mismo, ¿eh? La 1 de ósmosis, la 3 de ósmosis, la 4, vamos a verlo. En cuanto leemos el contenido salino interno de los glóbulos rojos, pues ya tenemos que ir pensando, ¿vale? A ver, yo voy a dibujar un glóbulo rojo. ¿Vale? Dejar un poquillo. Ahí. Dice, el contenido salino interno de los glóbulos rojos presentes en la sangre es del 0,9%. Es decir, me están dando una concentración, ¿vale? De sales. ¿Qué le pasaría en un medio de cultivo con una concentración salina del 3%? Que sería un medio hipertónico. Exacto. ¿Eso lo veis todo? El medio externo de la célula es un medio hipertónico. 3% es más concentración que 0,9, ¿no? Por lo tanto, ¿qué le pasaría al trasiego de agua desde un punto de vista osmótico? ¿Saldría o entraría? Saldría. Muy bien, saldría agua. Por lo tanto, plasmólisis es lo que le ocurriría a la célula, ¿no? Sí. ¿Vale? Bien, fijaros que son muy sencillas todas. Y el apartado B era, ¿y si la concentración del medio fuese del 0,04? Es decir, en vez de ser 3%, Al revés. exacto. El agua entraría a la célula y se produciría turgencia, ¿vale? Turgencia, plasmólisis, plasmólisis, turgencia, ¿vale? Esos conceptos hay que tenerlos claros, ¿vale? Muy bien. Si no hay ninguna duda, seguimos con la siguiente. Fijaros, la 1, la 3 y la 4 de ósmosis. ¿Cuál es la siguiente, chicos? La La 5. 5. Muy bien. Venga. En un experimento de laboratorio realizado con células animales medios hipotónicos, se observa lisis celular. Y cuando se repite el experimento con células vegetales, se observa que en este caso las células no se lisan. Expongo una explicación razonada para cada caso. Álvaro, Dime. lo de lisis se refiere a turgencia, ¿no? Porque le he buscado y ponía que era la ruptura de la membrana. Sí, exacto. Vale, Lisis significa rotura, ¿vale? vale. Entonces, si la célula animal la ponemos en un medio hipotónico, se rompe, se lisa, pero a la célula vegetal no le pasa. ¿Por dónde va a ir el razonamiento? Por la pared celular otra vez. Exacto, por el tema de la pared celular de nuevo. O sea, se produciría turgencia en ambas células, solo que la célula vegetal no se rompe y la animal sí se rompe, ¿no? Venga. Vámonos con la 6. ¿Es la 6? Sí. Sí, ¿no? Vale. Dice, la salazón es una técnica de conservación de alimentos muy utilizada desde antiguo, consistente en añadir una considerable cantidad de sal al alimento para preservarlo del ataque de microorganismos que pueden alterarlo. A ver, ¿en qué se basa esta técnica? Es un proceso osmótico. A ver, vamos a darle... ¿Cómo lo explicaríamos? ¿Tiene que ver? Tiene que ver con la Que el ósmosis. alimento es el medio con menos concentración y le cede el agua que tiene a la sal que cubre a ese alimento y entonces los microorganismos no pueden pasar al alimento porque ya le está impidiendo la sal. Vale. ¿Os suena este alimento, Gema? Sí. Vale. Entonces, vamos a imaginar... Lo voy a poner más grande, ¿vale? Para que se vea mejor. Sobre el alimento es posible que llegue, por ejemplo, una levadura o un microorganismo, un moho, cualquier célula que pueda alimentarse de la carne. Sí. Claro, está todo lleno. La piel, las mesas, el suelo, las superficies, todas están llenas de microorganismos. Yo solo dibujo uno de los millones de microorganismos que puede haber encima de la loncha de jamón, ¿vale? Bien, ¿qué le pasa al jamón? Que tiene mucha sal. Que tiene mucha sal, es decir, es un medio Hipertónico. hipertónico. Vale. Llega la célula en contacto con el medio hipertónico, borro esta palabreja. A ver, ¿quién chupa el agua a quién?
¿El jamón le chupa el agua a la célula o la célula al jamón? ¿Me oís? ¿Se ha cortado? Chicos, ¿se ha cortado o soy yo? Sí, para mí sería cortado. Sí, se A quedó. mí sí me ha cortado. Estáis ya todos, ¿no? Vale, decidme, ¿habría trasiego de agua desde la célula al jamón o del jamón a la célula? Del jamón a la célula, ¿no? De la célula al jamón. De la célula al jamón, ¿vale? Porque la célula tendría una concentración menor que el jamón que hemos dicho que es hipertónico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué le pasa a la célula? La célula muere, o al menos no se puede desarrollar. Consecuencia, el jamón, el bacalao, pues no se deteriora, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vale. Sí. Seguimos. Mirad lo que otra vez. 1, 3, 4, 5 y 6 de Osmosis. La 7, creo que es la siguiente, ¿no? ¿Alguna duda con la 7? No. No. ¿Hace falta que lo hagamos? Bueno, yo tengo una duda en la última pregunta. Dibuje la figura resultante si la concentración salina fuese igual en ambas ramas. Vale, venga, lo hacemos si queréis, ¿vale? En una chispa. Dice, la concentración salina de B es mayor que en A, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo sería la figura que aparecería? ¿La 2 o la 3? Las dos. La 2. ¿Vale? Pasaría, espera un momentillo, salina es mayor en B. Entonces, sería la figura 2, efectivamente. Pasaría agua de A a B hasta igualar concentraciones y subiría. Ahora, Ángela, ¿qué pasaría si la concentración salina fuera exactamente igual? Pues que yo he puesto que ambas suben porque se añade agua a ambos medios para diluir la concentración, pero no sé, yo creo que eso no está bien. ¿Estáis de acuerdo? No, porque la concentración al tener la misma cantidad no cambia. Entonces, ¿cómo se quedaría la figura? Igual. Igual. Igual, exacto. O sea, si... Igual que la 1. Exacto. Si fuera el momento inicial fuera este, ¿vale? Y A y B tuviera la misma concentración, pues se quedaría así. No evolucionaría hacia uno o hacia otro lado, ¿vale? No habría trasiego de agua, ¿ok? Entonces, en el apartado A, cuando decimos que sería la figura 2, hay que razonarlo, ¿verdad? Porque decir que el B es el medio hipertónico y A pues pasaría agua de A a B por la membrana semipermeable, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Estupendo. Venga, pues seguimos. ¿Cuál era la siguiente? La 9. La 9, muy bien. La elaboración de almíbares. En la industria alimentaria se basa en la utilización de soluciones muy concentradas de sacarosa. Sacarosa es un azúcar, ¿vale? Lo vamos a ver ya mismo. Siendo este glúcido un buen sustrato para numerosos microorganismos capaces de producir deterioro en los alimentos, explique cómo es posible que el almíbar sea un sistema de concentración para ciertas frutas, ¿no? Por ejemplo. A ver, ¿en qué se basan las mermeladas, los almíbares? Pues en que tienen gran cantidad de azúcar y entonces actúan como si también fueran para osmosis, que Efectivamente. hace que protege el alimento. Muy bien. Genera medios hipertónicos, ¿verdad? Que dificultan o impiden el desarrollo de microorganismos por la misma razón que los salazones, ¿de acuerdo? Que es lo que hemos comentado antes, ¿vale? O sea, que hay que relacionarlo con la ósmosis también, ¿vale? Vámonos a la Pero, 10. Álvaro, Dime. ahí pone que el glúcido ese es bueno para los microorganismos que matan los alimentos, o sea, que deterioran los alimentos. Sí, que es un sustrato del cual también se pueden alimentar. Mm. ¿Tú has visto crecer alguna vez levadura en un tarro de azúcar? No. Quiero decir, ¿le ha salido alguna vez moho o se pudre el azúcar en el bote del azúcar? No. No, y sin embargo es un nutriente para los microorganismos. ¿Por qué no se pudre? Por el... Primero porque, No. claro, no tiene agua, no hay agua, pero es un medio muy hipertónico.
aunque le echáramos un poquito de agua al azúcar, no se pudriría. ¿Vale? Porque es tan hipertónico pues, que cualquier microorganismo en contacto con eso perdería agua. ¿Vale? Entonces un exceso del azúcar es perjudicial para los microorganismos, ¿no? Vale, más que un exceso me gusta más la palabra concentración, que un exceso de concentración, ¿vale? Sería perjudicial por razones obvias, ¿no? Porque perdería agua. ¿Ok? ¿Pasamos a la 10? Sí. Venga. Dice, la gráfica se representa la variación del volumen de una célula en función del tiempo. La célula fue colocada inicialmente en un medio con alta concentración de sales y a los 10 minutos fue transferida a un medio con agua destilada. Proponga una explicación razonada a los cambios de volumen. A ver, vemos que al principio el volumen baja, ¿no? Porque la célula la hemos puesto en un medio como hiper o hipo. Hiper. Hiper. ¿Se entiende, no? O busque lento escribo con esto. Hiper con R, hipertónico, ¿vale? ¿Se entiende por qué disminuye el volumen de la célula? Porque está saliendo el agua. Exacto, hacia el medio hipertónico, para compensar. Y en la segunda parte se introduce en un medio hipotónico. ¿Qué pasa exactamente lo contrario? Entraría agua, ¿verdad? Sí. Muy bien, y por eso aumenta el volumen. De acuerdo. Mirad, de las 10 preguntas de razonamiento que llevamos, salvo la 8 y la 2, todas son de ósmosis. ¿Qué quiere decir eso? Cae en selectividad. Que preguntas de razonamiento que sean de esta parte, de agua y sales, en un 90 y muchos % va a ser de ósmosis. Y además, en teoría, también nos pueden preguntar ósmosis, etc. Entonces, hay que llevarlo súper claro, ¿vale? ¿Cuál vamos ahora? 11. El 11, vale. El 11, mirad. En suelos con elevadas concentraciones de sales tan solo pueden crecer plantas que absorben y contienen concentraciones de sales en el interior de sus células mayores que las del suelo. Justifique la necesidad de mantener una elevada concentración salina intracelular teniendo en cuenta los requerimientos de agua de las plantas. A ver. Volvemos a lo mismo de antes de las plantas. Si tenemos nuestra raíz, para que entre agua a la célula que hemos dicho que tiene que ser la concentración, ¿cómo tiene que ser la concentración de sales? Tiene que ser un medio hipotónico, ¿o no? Tiene que ser un medio hipotónico. Pero me están diciendo en la actividad que en suelos con una alta concentración de sales solo pueden crecer plantas que son capaces de mantener una elevada concentración salina intracelular. Justifiquemos que eso es así. A ver, ¿alguna idea? ¿Ninguna? Yo tengo puesto que las células deben ser más concentradas. ¿Por qué? Pues porque de esa forma pueden obtener el agua que necesitan de un medio que tiene Exacto. una Mirad, yo lo diría así, ¿vale? Puesto que para que el agua pase del suelo a la planta, la célula debe de tener mayor concentración de sales que el exterior. Pues es necesario que el contenido de sales intracelular, la concentración sea mayor que la concentración del suelo. Es decir, para que entre agua a la planta, fuera tiene que ser hipotónico. Entonces, aunque sea mucha la concentración, pues yo tengo que estar dentro de la célula tiene que ser mayor, ¿vale? Por ejemplo, hay plantas que se adaptan muy bien a vivir cerca del mar, en la arena del mar, de la playa, en zonas con una elevada concentración salina. Pues es necesario que
el interior de la planta, las células tengan una elevada concentración para que el agua pueda seguir entrando. Os voy a poner otro ejemplo que tiene que ver con esto. Seguro que todos en casa tenéis alguna planta. ¿Qué pasa si yo la planta todos los días le echo un chorreo, un puñado de sal de la cocina, sal a la tierra? ¿Qué terminará pasando con la planta? Que se seca, ¿no? Está claro. ¿Por qué se seca? Pues porque el agua, cuando la concentración de sales del suelo llega a igualar la de la planta, no habrá trasiego de agua y la planta se seca. ¿Vale? Eso lo hacían los romanos en los huertos, en las tierras de cultivo. No sé si eso lo habéis estudiado en historia. Bueno, venga, decidme más. ¿Perdón? La 13. Ah, la 13, venga. Ah, esta también es muy chuli, muy interesante. Además son cosas que habéis vivido. Dice, ¿por qué las hojas de lechuga se ponen turgentes cuando las dejamos durante un tiempo en un recipiente con agua para lavarla? Esa es la primera pregunta. ¿Y por qué esas mismas hojas de lechuga se arrugan cuando las aliñamos con sal? Es decir, cuando está recién lavadita, las hojas están muy turgentes. ¿Por qué? Porque han absorbido el agua, sus células han absorbido el agua del recipiente. Exacto, porque el agua es un medio con poca concentración de sales, ¿verdad? Es agua dulce, ¿no? Es un medio hipotónico y por lo tanto el agua pasa dentro de la célula. Pero cuando ya aliñó la ensalada, le echo su sal, empezamos a comer. Pero cuando está al final de la comida, la lechuga que queda al final, ¿cómo está? Arrugada, está como pocha, ¿no? Está como muy blandita. ¿Por qué? Porque cada una de las células de la lechuga ha perdido agua pasando al exterior, que es un medio hipertónico, porque ya le hemos echado sal, ¿ok? Álvaro, Dime. pero la lechuga tiene células vegetales, ¿no? Creo que sí, ¿no? Es una planta, ¿no? Entonces no podría... la turgencia no se puede realizar. Sí, Que vamos a ver. no Sí. se realiza turgencia, ¿no? Es que se ponen turgentes porque se inflan, pero no se llegan a romper, ¿no? Eso aumenta la presión interna, ¿vale? Y al aumentar la presión de la célula, se pone como más hinchada. Está hinchada, pero no explota porque tiene pared celular, ¿vale? Vale. Entonces, cuando las miles de células que forman la lechuga, la hoja de lechuga, pierden agua, le pasa como a los muñecos estos inflables, hinchables que hay en las ferias, que le meten aire abajo y se pone muy... y pierde presión y se queda el muñeco así como muy... ¿Me entendéis? Sí. Pues Sí. con las plantas pasa igual. Cuando le falta agua a una planta, ¿cómo se ponen las hojas? Se ponen caídas, ¿no? Porque pierden cada una de sus células presión. ¿Vale? Y cuando la riega, en pocos minutos la planta se pone otra vez más turgente. Pues eso es debido a la presión osmótica. ¿Bien? Sí. Venga, decidme, ¿hay alguno más? Sí, la 19. Venga, y la 19. Vale. De teoría, ¿vale? Diferencie entre los procesos de difusión y ósmosis. ¿Habéis visto el vídeo del otro día, no? Para ver un poco lo que era la difusión y la ósmosis, que lo dejamos en clase. Sí. ¿Vale? Sí. Bien, ¿qué diferencia hay entre difusión y ósmosis? Pues explicamos lo que es cada una. La ósmosis es el paso de agua, ¿no? De una disolución a otra, ¿no? De la menos concentrada a la más concentrada a través de una membrana semipermeable, ¿no? ¿Y qué es la difusión? Entonces, cuando las moléculas se encuentran muy dispersas en la disolución y pasan desde... Sí, bueno, es En vez de cuando pasar se... el agua, pasa el soluto. Exacto, lo que se mueve es el soluto. El soluto, fijaros, aquí a la izquierda está concentrado en una parte, ¿no? Pero al cabo de un tiempo se reparte de manera homogénea, ¿vale? Eso es difusión. Eso es como cuando le echamos sal a la comida y es líquida, ¿no? Cuando una comida líquida, tú la echas en un extremo de la olla, por ejemplo, pero al cabo de un minutito o dos ya se ha repartido de manera homogénea. Incluso, aunque hubiera una membrana
permeable que permita el paso del soluto, ¿vale? El soluto pasaría a través de los poros si es que cabe, ¿vale? Difusión y ósmosis, ¿vale? Que son dos cosas diferentes. Venga. Y terminamos ya. Álvaro, Dime. ¿puedes repetir la difusión? Sí, la difusión simplemente, Ángela, es el reparto del soluto de manera homogénea por toda una disolución, ¿vale? Por toda la disolución. Entonces, cuando tú tienes dos disoluciones, por ejemplo, vuelvo otra vez a la imagen. Tú fíjate aquí, fijaros todos, que aquí es como que hay dos disoluciones. El fondo, que está muy concentrado, y la parte superior, en la que no hay soluto apenas, ¿no? ¿Qué pasa? Pues el soluto se reparte. ¿De acuerdo? Vale. Venga. Bueno, chicos, ¿alguno más? Yo creo que ya, ¿no? Sí. Ok. Bueno, pues resumiendo un poco. Voy a proyectar otra vez, perdón, que lo he cerrado y no quería. Resumiendo entonces el tema de agua y sales. Fijaros, en todos los temas pongo siempre un cuadrito con los aspectos claves, ¿vale? Entonces, fijaros, definición de bioelementos, los tipos, etcétera, bioelementos. Énfasis en las propiedades del carbono y conceptos muy claritos de ósmosis, también difusión, diálisis y el tema de las sales tamponadoras, ¿vale? Y segundo, sobre todo a lo que a teoría se refiere, estructura de la molécula de agua, propiedades y funciones, ¿vale? Fijaros que de razonamiento casi todas son de ósmosis y de teoría casi todas son de estructura de la molécula de agua, propiedades y funciones, ¿vale? Bueno, chicos, pues Álvaro, dime. que yo lo de las salas tamponadoras no lo entendí muy bien. Vale. O sea, a la hora de que tú tengas que explicarlo, yo no sabría cómo Yo hacerlo. tampoco. Vale. Sí, no os preocupéis porque siempre nos cuesta un poquito más. Nos cuesta, pero lo vamos a solucionar, ¿vale? Os da igual el tampón, ¿no? Si es carbonato o fosfato. Sí. Vale, yo voy a poner el ejemplo con el fosfato, ¿vale? ¿Se ve bien todo? Sí, sale bien. Vale. Entonces, fijaros, tenemos un equilibrio químico en el cual los distintos elementos, según su constante de disociación, me da igual, ¿vale? Coexisten, en este caso, pues dentro de las células, que es lo que a mí me interesa, ¿vale? Entonces, dentro de la célula hay un montón de cosas, pero nos vamos a referir solo a esto, ¿vale? Son estos tres elementos. Protones, perdón. Vale, perdón. El bifosfato, el anión bifosfato y el monofosfato. Me da igual los nombres, ¿vale? Con una carga negativa o con dos cargas negativas, ¿vale? Estamos todos, ¿no? Bien. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se comporta el equilibrio químico? Pues que si yo altero cualquiera de los tres componentes, el equilibrio trata de compensar eso que yo estoy alterando. Por ejemplo, si yo aumento la proporción, yo añado a la célula H2PO4-, el equilibrio tiende a compensar disminuyendo su cantidad, yéndose hacia la derecha. Si yo lo que hago es disminuir esta cantidad, este elemento, el equilibrio se me viene hacia la izquierda. ¿Vale? Entonces, en lo referente al pH, pues obviamente lo que nos ocupa es el tema de los protones. ¿Qué ocurre si yo añado protones al medio? Pues eso está claro, eso lo había entendido, ¿no? El equilibrio se me desplaza hacia la izquierda, ¿o no? Sí. Tratando de compensar la alteración producida. Entonces, vamos a pensar en el pH. El pH mide la cantidad de protones. Cuanto más protones, más ácido. En cualquier caso, si yo añado protones, el pH se altera. ¿Vale? Entonces, si yo añado protones al medio,
Repito, ¿el pH se va a alterar? Baja. Claro, tiende a bajar. Pero ¿estáis de acuerdo conmigo que si yo añado protones, al desplazarse el equilibrio a la izquierda, parte de los protones que ya había van a desaparecer? Porque cada protón se unirá a un HPO4 para formar este anión, ¿me entendéis? Entonces, como que se unen para formar el compuesto de la izquierda. Entonces, consecuencia, que desaparecen unos pocos de protones. ¿Vale? Entonces, aunque se altere el pH, se altera menos que si esto fuera, por ejemplo, un vaso de agua destilada. Es decir, si yo añado a un recipiente con agua destilada protones, el pH bajará en función de la cantidad de protones que yo añada. ¿Me entendéis? Pero como es un medio orgánico en el que están ese tampón dentro de la célula, parte de los protones se me van hacia, vamos, que se unen a la molécula y desaparecen del medio. Por lo tanto, se altera menos el pH. No sé si lo vais viendo. Sí. ¿Mejor? Sí. ¿Vale? Bueno. Chicos, ¿cómo tenéis la mañana? ¿Tenéis más clases? No. Vale. Corto aquí, convierto el vídeo y nos conectamos un momentito y empezamos los glúcidos. Vale. Vale, yo calculo unos 5 o 6 minutos, ¿de acuerdo? Vale. Venga, pues ahora os mando el mismo, vamos, en el mismo enlace nos vamos a conectar, ¿de acuerdo? Vale. Vale. Venga, dame 5 minutillos. Ok, ahora.